primera temporada de Cultura y Desarrollo, un podcast producido por Banasta Mediaciones Arte y Cultura para dialogar con gestores culturales, académicos, líderes sociales y políticos en torno al significado que tiene la cultura, saber cuáles son sus retos, destacando la necesidad de pensar la diversidad en clave de los territorios, la inclusión y la paz. Mi nombre es Lalita Guillén y los estaré acompañando en este recorrido junto a Clara Mónica Zapata para propiciar el debate en el universo cultural. Bienvenidos. Hoy está con nosotros José Antonio MacGregor, antropólogo social y magíster en desarrollo rural. José Antonio MacGregor es experto en las investigaciones en torno a la relación entre el desarrollo y la cultura. Desde 1986 ha trabajado en los procesos de promoción de la cultura con proyectos de evaluación, formación y participación comunitaria. Ha trabajado en entidades públicas como Conaculta, el Gobierno de la Ciudad de México y Querétaro. En la actualidad se desempeña como docente de gestión cultural en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido, José Antonio, a esta conversación. Saludos a todos. Yo soy José Antonio MacGregor, nací en la Ciudad de México hace ya 65 años. Estudié la carrera de Antropología Social y una maestría en Desarrollo Rural que conectó justamente mi tesis de antropología, que fue sobre la participación campesina en los modelos de desarrollo rural, y la maestría en Desarrollo Rural, donde curiosamente fue el tema antropológico el que me conectó y que es justamente el tema de identidad y cultura. Ese tema me encantó, me atrajo mucho, me puse a estudiar mucho de eso y surgió, como diría Silvio Rodríguez, causas y azares. La experiencia de trabajo que tienes en los procesos de formación te ha permitido conocer a profundidad este campo. En este sentido, quisiera preguntarte cómo percibes el desarrollo de los procesos de formación de los gestores culturales en la actualidad. Esta pregunta está enmarcada en las transformaciones y necesidades que se suscitan actualmente en el medio artístico y cultural. Qué bueno que lo preguntas, porque un programa muchas veces termina cuando termina la administración o cuando se va el funcionario, y la idea de un sistema era de que se quedaran las bases para poder continuar este proceso formativo. Y cuando yo dejé Conaculta, pues habíamos creado, bueno, no nosotros, sino logramos que universidades públicas, privadas, crearan 3 licenciaturas y 3 maestrías, las primeras licenciaturas y maestrías en gestión cultural. En el 2014 revisé un estudio, un diagnóstico que se publicó sobre las ofertas formativas para promotores y gestores culturales. Y fíjate lo que pasó. En el 2014 se registraron en esta investigación 62 licenciaturas, 11 especialidades, 80 maestrías y 17 doctorados nacionales e internacionales, y en instituciones públicas y privadas, presenciales, semipresenciales y online. Todos relacionados con la gestión cultural desde sus diferentes ángulos. Entonces, yo sí creo que se logró, vamos a decir, inocular en el mundo académico y en la vida cultural del país la necesidad de visibilizar y de valorar el trabajo de los gestores culturales, sean estos institucionales, comunitarios, independientes, sean estos de distintas organizaciones de la sociedad civil. Pero el papel del gestor cultural, en México antes se les llamaba promotores culturales y antes animadores socioculturales. Entonces, esto es una historia, es un proceso, y me parece que el proceso actualmente y con las nuevas generaciones que de manera increíble en cuanto a cantidad y calidad
se han ido sumando a estos procesos. Hablando precisamente como de también esa transición como entre los diferentes cargos ocupacionales que han tenido los gestores, bueno, digamos que se ha formalizado un poco más su rol dentro del ámbito cultural. ¿Cuáles crees tú, José Antonio, que deberían ser esas competencias o que son esas competencias académicas que deben tener los gestores culturales para garantizar una incidencia positiva en esos entornos de desarrollo? Pues digamos que hoy en día mucha gente podría decir como listo, yo tengo un rol de gestión, ¿cierto? Pues yo vinculo ciertos universos para que coincidan, pero ¿cuáles son esas competencias académicas? Fíjate que en el 2016 me publicaron un texto en un libro que incorporó distintas temáticas vinculadas a políticas culturales, a fin de ofrecer un panorama, por un lado, de la situación en distintos campos, pero por otro lado, de lo que se podría hacer en cada uno de ellos. O sea, a mí me encargaron el capítulo de promoción y gestión cultural. Y bueno, yo ahí hago primero una reseña histórica de manera muy sintética sobre el papel de los promotores, de los gestores culturales, cómo diferenciarlos, cómo los promotores son los que están en campo, están en las instituciones sin necesariamente haber vivido un proceso formativo, ya sea académico o informal. El promotor cultural puede estar dirigiendo una casa de cultura sin haber tenido nunca un curso y estos promotores culturales que organizan festivales, que organizan el funcionamiento de distintos espacios culturales, se orientan más bien por la intuición, muchas veces por la vocación, en otras ocasiones de manera muy azarosa, desatinada. Generalmente no tienen las herramientas para conceptualizar y diseñar un proyecto cultural. Y por otro lado, el gestor cultural que ya vive un proceso formativo a nivel profesional o no. En ese mismo artículo yo digo, cuidado, no nos confundamos, porque esto no quiere decir que los gestores culturales sean mejores que los promotores culturales, porque hay promotores culturales que, con la pura intuición, con una gran vocación y con mucha experiencia en esto, bueno, manejan y administran proyectos increíbles, y hay gestores culturales muy titulados y con muchos posgrados que nunca han instrumentado proyectos culturales de impacto social, ¿no? Entonces, una vez hecha esa aclaración, contarte en relación a tu pregunta, que en ese artículo yo definí alrededor de 56 campos estratégicos donde debe incidir la gestión cultural, y no como una lista exhaustiva, sino enunciativa. Es decir, esos 56 campos son algunos de los que se pueden abordar, porque la gestión cultural, ya vimos, tiene muchos ámbitos donde se puede ejercer. Por ejemplo, yo trabajo mucho en la gestión cultural comunitaria, el desarrollo cultural comunitario. ¿Cuáles son nuestras principales necesidades formativas? Diagnósticos participativos, diagnósticos rápidos participativos. Necesitamos conocer y tener una caja de herramientas muy amplia y diversificada para lograr impulsar el gran desafío de la gestión cultural comunitaria, que es la participación de la sociedad, la participación comunitaria organizada,
de una manera horizontal, dialógica, etcétera. Pero aparte de la gestión cultural comunitaria, pues está la gestión cultural en el ámbito de los museos, en el ámbito de los centros culturales formativos, en el ámbito de los festivales culturales, es decir, hay muchos en el ámbito de las universidades, etcétera. Entonces, digamos, con independencia de estos campos concretos en donde se mueven los gestores culturales, yo te compartiría ahorita los que me parecen o las que me parecen las principales competencias necesarias para un gestor cultural. Mira, logramos mucho después de 30 años de estar insistiendo. La cultura no es sinónimo de artes. La cultura es más que artes y, por supuesto, mucho más que bellas artes, que ya es un ámbito muy restringido. En México había mucho este tema por cuestiones de construcciones hegemónicas de las políticas culturales, de construcciones colonizantes en el ámbito del imaginario colectivo, en donde la cultura estaba restringida a las bellas artes, es decir, una visión elitista, restringida, muchas veces racista, ¿verdad? El tema es de que después de 30 años, decir, la cultura no solo es arte, la cultura es todo el ámbito de la producción simbólica, ritual, ceremonial, gastronómica, etcétera. Ahora muchos gestores culturales no están considerando las artes como parte medular de la gestión cultural. Y eso me preocupa muchísimo porque, pues, una cosa es que la cultura sea mucho más que las artes, pero la otra es que la cultura puede explicarse sin las artes. Entonces, en ese sentido, me parece que sería un gran desatino el no considerar el ámbito de las artes como parte medular en la formación de los gestores culturales. Esto que dices, José Antonio, respecto a pensar la formación de los gestores culturales apropiando los conceptos y procesos artísticos, me parece fundamental, porque creo que en la medida en que se ha ido expandiendo la comprensión del concepto de cultura y se ha ido enriqueciendo esta definición con diversas manifestaciones del ser y del quehacer humano, se ha dejado de lado el contexto fundacional que genera la conexión con las artes. Entonces, me gustaría que habláramos de esta necesidad de pensar la formación en gestión cultural como un proceso que debe incluir necesariamente una comprensión del campo del arte. Conozco muchos gestores culturales formados en universidades que tienen un conocimiento en materia de historia y apreciación del arte al nivel más elemental que deja mucho que desear. Me parece que la gestión cultural sin las artes estaría desorbitada. El ámbito del patrimonio cultural, por supuesto. Yo escribí un artículo, un ensayo que me publicó una universidad, en donde hago un cuestionamiento muy fuerte al tema, al término, al concepto de patrimonio cultural inmaterial e intangible. Me parece un despropósito porque finalmente el patrimonio cultural tiene dos dimensiones, material e inmaterial, tangible e intangible, y están indisolublemente vinculadas. Si las separas, entonces pasa lo que pasó en esa famosa declaración de la UNESCO, que ahora no me voy a detener en la crítica, pero los gestores culturales tienen que tener una formación muy amplia y sólida en materia de patrimonio cultural, en materia de cultura y espacios públicos. El espacio público es el espacio de la convivencia. El espacio público es el espacio para la creatividad colectiva. El espacio público que en muchos casos nos ha sido secuestrado por la violencia, por la intolerancia gubernamental, por el autoritarismo de
muchas formas y mecanismos institucionales que se apropian y desplazan a los ciudadanos de los espacios públicos. Y me parece que la gestión cultural en muchos casos tiene una visión de espacio público como de lugar para organizar eventos. Y me parece que la noción de espacio público como derecho ciudadano, como territorio para la construcción y creatividad colectiva, nos da mucho más como posibilidades de trabajo. Otro ámbito, me parece, es el de la gestión cultural a nivel municipal. Desde lo local tenemos que empezar a diseñar nuevas políticas, porque ciertamente la historia de nuestros países tiene que ver y está vinculada, arraigada a un centralismo histórico de décadas, muchas décadas. Ya podemos hablar, en el caso de México, de un siglo de una política de Estado para la construcción del Estado-Nación que tiene que ver con la centralización. Entonces, en la capital del país se creó la gran infraestructura cultural, los museos, los auditorios, los teatros, las casas de cultura, los grandes festivales se desarrollaron ahí, las grandes escuelas, conservatorios para la formación de artistas profesionales estaban en la Ciudad de México. En los años 90 empezó a cambiar un poco con una política que atendía un poco a los estados. En México, los estados son como los departamentos, ahí en Colombia, es un ámbito territorial político, y ya los 32 estados del país ya eran considerados. Y en el año 2000 se inició un proyecto claro tendiente a la descentralización. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la descentralización se entiende como ahí te va la responsabilidad, a ver qué haces con ella. Muchas veces sin los recursos. O muchas veces te dan los recursos sin la autoridad para decidir sobre ellos. Pero muchas veces te dan los recursos, te dan la autoridad, pero no hay las capacidades instaladas en los territorios, tanto estatales como municipales, para poder hacer de esos recursos y de esas posibilidades y nuevas responsabilidades, proyectos, programas y planes adecuados a sus ámbitos territoriales. Otro ámbito muy importante, creo yo, es el de las tecnologías. Los gestores culturales tenemos ahora que atender a nuestras comunidades, ya sean universitarios, ya sean comunidades rurales, urbanas populares, comunidades de artistas, comunidades gremiales, de periodistas, comunidades de la comunidad LGBTIQ+, personas de distintos campos. Pues las nuevas formas de conectividad están dadas por lo virtual, pero lo virtual requiere de además virtuosismo en el manejo, en la capacidad de manejar herramientas para compartir, para generar auténticos diálogos. Entonces me parece que estamos ante nuevas configuraciones identitarias. Nuestras comunidades ya no son como antes. Entonces, lo que quiero plantear ahorita es la necesidad urgente de investigación artística y cultural sobre las formas en que los individuos, con sus nuevas identidades postpandémicas, están saliendo para hacer, rehacer
o replantearse o reproducir su vida cultural. Entonces, investigación de calidad, investigación cualitativa. Creo, José Antonio, que nos has dado claves esenciales para comprender no solo la necesidad y el impacto de la formación de los gestores culturales, sino también para entender el panorama de la cultura misma. Y en ese sentido, quisiera que nos hablaras un poco de los retos, las condiciones y necesidades que se abren en el campo de la gestión cultural a medida que se desarrollan técnicas y estrategias que van desde la formación teórica hasta la intervención práctica. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles piensas que son esas condiciones que deben tenerse en cuenta al momento de intervenir en procesos culturales? Necesitamos fomento a la lectura. Recordemos que el lenguaje es el principal configurador del pensamiento humano. Y que entre los lenguajes a través de los cuales los humanos configuramos nuestras identidades culturales, los lenguajes artísticos y la literatura son de los que mayor impacto tienen en dicha configuración. Otro tema que me parece ya ineludible y que debe formar parte de todo proceso formativo y de todo proyecto cultural como una atención transversal, tiene que ver con la perspectiva de género. Realmente en la configuración cultural de nuestros países, necesitamos replantear de manera urgente el papel que jugamos hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes. En México están asesinando en un promedio de 9 mujeres al día por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios ya son de un nivel inmanejable. Y el papel de la mujer, su participación en todos los ámbitos de la vida de nuestras sociedades, particularmente, estamos hablando de la vida cultural, me parece que supone, así como los diálogos interculturales, los diálogos intergenéricos en donde realmente se replantee, se proteja, así como una sociedad debe proteger a sus artistas, debe proteger a sus mujeres, a sus científicos, etcétera. Bueno, pues así como en el 94 los pueblos originarios se visibilizaron para decir aquí estamos y ya basta de un México sin nosotros, lo propio lo hicieron también hace unos 40 años la comunidad LGBTIQ+, ahora las mujeres. Entonces me parece que son cuestiones que no solamente en lugares como Chile, donde fue muy fuerte, en México, sino ya replantearnos como estrategia ineludible en la configuración de mallas curriculares, este tema de la perspectiva de género. Y bueno, ya la lista es muy grande, estoy así como señalando los que considero así más importantes. Derechos culturales, esa es la nueva clave de la gestión cultural. Digamos que a la generación anterior a la mía, vamos a hablar de los que fueron promotores culturales de los años 60 a los 80, la promoción cultural se hacía en clave de desarrollo artístico. A mí me tocó una generación en donde cambiamos el paradigma y ya nuestra formación y el ejercicio de nuestro quehacer se hacía en gestión cultural para el desarrollo. Cambiamos, y ya cuando se habla del papel de la cultura
en la economía, en el desarrollo social, es decir, en la educación, en la salud, en el medio ambiente, etcétera. El poder de la cultura y su capacidad de transversalidad, pues nos permitió reposicionar a la cultura como algunos le llamaban el cuarto pilar del desarrollo. Algunos planteábamos, no es un pilar, es la base del desarrollo. Y así distintos matices, énfasis, etcétera. Pero ahora esta generación, digamos, que se inicia y se forma 2007, 2010 a la fecha, tiene que estar pensando en políticas culturales y gestión cultural en clave de derechos culturales. El derecho a la identidad, a que la gente elija las identidades que quiera para ellas sin desatender otras oportunidades en materia de empleo, de salud, de educación, etcétera. El derecho a una vida cultural y participar en su vida cultural de una manera protagónica, el derecho a la igualdad de género y con independencia de credos, de orientación o preferencia sexual, con independencia de su origen étnico, del color de su piel, del tonito con el que habla, etc. La gente tiene derechos culturales, que en primer lugar son derechos humanos y que como derechos culturales tienen una particularidad que el Estado debe cumplir, debe velar para que los ciudadanos podamos ejercer dichos derechos. Y finalmente me detengo ya lo había comentado cuando hablé de gestión cultural comunitaria, pero me parece que el gran desafío, uno de los grandes desafíos que tenemos los gestores culturales hoy en día, tiene que ver con incentivar de manera inteligente, pertinente, adecuada, oportuna, la participación comunitaria. Hay muchas preguntas, MacGregor, que sin planteártelas fuiste respondiendo en el desarrollo de tu discurso. Quiero que nos enfoquemos en un tema actual y es el de los derechos culturales. Desde tu perspectiva, ¿qué son los derechos culturales? Es decir, si estamos leyendo la cultura como algo que trasciende, que está más allá de las prácticas artísticas y que permite el ámbito de lo cotidiano y del devenir comunitario. Bueno, número uno, recordar que hasta hace apenas poco menos de 20 años empezó a haber legislación cultural. O sea, no existía. Si nosotros nos vamos a ver lo que era la legislación cultural, era dentro de las leyes vinculadas a la educación, un apartado era para arte y cultura. Y en algunos lugares, arte, cultura y recreación. Arte, cultura, recreación y deporte. Es decir, toda la forma que hubiera posible para diluir el poder de la cultura, y a veces para diluirlo, y a veces porque no se tenía idea, o los legisladores, o los funcionarios, o los gobernantes, no tenían la debida información para ponderar y darle su lugar a la cultura como fundamento del desarrollo en todos los aspectos, lo que comenté en un principio. Entonces, para legislar es necesario reconocer derechos. De tal manera que una vez reconocidos, entonces el Estado en su contrato social pues genera un documento para
Decir, aquí está mi reconocimiento sobre la importancia de la cultura, aquí está mi reconocimiento sobre los derechos culturales y por lo tanto aquí está la legislación y mi compromiso para velar y garantizar a los ciudadanos dichos derechos. ¿Qué pasó en el 2007 en la Universidad de Friburgo? Un grupo de especialistas diseñó un documento que se llamó Los Derechos Culturales, Declaración de Friburgo. Y en un documento muy pequeñito, muy pocas cuartillas, establecieron cuáles son los derechos fundamentales, partiendo del principio de que, por supuesto, los derechos culturales son, en primer lugar, derechos humanos, reconociendo estos derechos como los derechos civiles, el derecho a votar y ser votado, el derecho a ser ciudadano, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud. Ahora, la cultura se reconoce de tal importancia que necesitamos garantizar el derecho de los ciudadanos para ejercerla. ¿Qué es ejercer la cultura? Bueno, número uno, matizar. A mí me gusta distinguir cultura de vida cultural. La cultura tiene que ver con bienes, ¿no? Tiene que ver con piedras, con tejidos, con la vida cultural. Y para mí la cultura ahí está. En el momento en el que por alguna razón llegara a desaparecer la humanidad, ya no habría vida cultural y lo que se llamaba cultura no pasa a ser piedras, textiles, papel. Entonces, una cosa es la cultura y otra cosa es la vida cultural. Y la vida cultural la ejercen los humanos vivos. Y los humanos vivos deben tener derecho a esas piedras, a esos textiles, a esos papeles. Pero para descifrar, disfrutar, valorar esa cultura, es necesario que la conozcas. Y para eso hace falta procesos educativos. En otras palabras, nadie puede valorar lo que no conoce. ¿Cómo conoces? A través de procesos educativos. Y en esos procesos educativos se te dota de las claves para descifrar ese patrimonio cultural que te ha sido heredado. Si se te hereda sin los códigos, no lo vas a descifrar, no lo vas a valorar y se va a desplazar. Entonces, ¿de qué se tratan los derechos culturales? Identidades. Las identidades para mí son y siguen siendo desde hace muchos años el tema para comprender el tema de las culturas. ¿Por qué los humanos creamos cultura? Porque necesitamos de identidades, ¿no? Entonces, los derechos culturales son, en primer lugar, el derecho de que las personas elijan la identidad o las identidades que quieran. Y esto no es poca cosa. Es el derecho de las personas a ejercer sus formas de expresarse en términos étnicos, en términos de género, de orientación sexual, en términos de creador o portador de tradiciones, de lenguajes artísticos, de lenguajes gastronómicos, rituales, ceremoniales, etcétera. Entonces, el derecho a las identidades, el derecho al patrimonio cultural, el derecho a la educación y a la formación, el derecho a la cooperación cultural. De hecho, un cuadro de arte no es cultura.
hasta que se comunica, hasta que se transmite, hasta que se comparte, hasta que alguien lo lee, lo siente, lo procesa. Ese es lo que genera cultura. Por eso, los derechos culturales tienen que ver con la cooperación, con la comunicación, con tus formas de conectividad. De hecho, el Internet ya es un derecho humano y cómo no va a ser más ahora. Entonces, todos estos derechos culturales suponen la posibilidad de que ejerciendo estos derechos podamos construir ciudadanía. Y esto es importantísimo, la gestión cultural para la construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque sin ciudadanos, ¿quién va a ejercer derechos? Los derechos culturales son papel, así como los sitios arqueológicos son piedras. Si no hay ciudadanos ejerciendo el disfrute, la comprensión, la posibilidad de aprendizaje, de dotarte de identidad a partir de ciertas expresiones. Por eso son fundamentales y por eso hoy un gestor cultural debe gestionar proyectos culturales en clave de ejercicio de derechos. Y así como antes nos preguntábamos en cada proyecto, este proyecto cultural, ¿cómo impulsa el desarrollo social? ¿Cómo impulsa el desarrollo económico? ¿Cómo impulsa el desarrollo educativo? Ahora, cada proyecto cultural debe preguntarse cómo a través de mi proyecto logro que los ciudadanos ejerzan sus derechos culturales. Tenemos un reto bastante significativo en proyección cultural, que da cuenta también de la necesidad de apropiarnos de los procesos culturales desde una perspectiva identitaria, y esto implica reconocer que somos arte y parte de la cultura, que somos creadores, productores, consumidores de cultura, pero también somos reflejo, concepción de mundo e identidad a partir de las herramientas que el marco cultural nos otorga. Te agradezco en nombre de Banasta esta conversación que da cuenta del compromiso de seguir asumiendo la cultura como parte esencial del desarrollo vital del ser humano. No, muchísimas gracias a ti, a Clara Mónica Zapata, colega, camarada de muchas batallas que ya hemos librado juntos desde el 97 que nos conocemos. A Banasta por ese gran trabajo que hacen por Colombia, por la calidad de sus proyectos y de sus procesos, la calidez con la que se vinculan con distintos actores de la vida de sus comunidades. Y bueno, por esta oportunidad de reconocimiento que yo quiero tomar como una oportunidad para reconocer y dimensionar adecuadamente a los promotores y gestores culturales, considerándolos como agentes estratégicos con crecientes capacidades de intervención en la vida cultural de nuestras sociedades, con capacidad, porque esa es su especialidad, para el diseño y la instrumentación de proyectos culturales que sean cada vez más plurales, incluyentes, diversificados, participativos y orientados a la transformación de nuestros países. Yo sí soy un convencido de que los gestores culturales podemos cambiar la manera de ver las cosas de la gente. Y esa forma de cambiar las cosas pasa por un proceso educativo y tú en algún comentario pusiste el énfasis y que yo considero fundamental, entender, volviendo a Paulo Freire, que la vocación ontológica del ser humano es la libertad. O sea, la razón por la cual somos humanos y podemos y aspiramos a ser humanos es el ejercicio de nuestra libertad como la capacidad de decidir. Y la gestión cultural, entendida como praxis cultural, es una oportunidad que la gente decida más y mejor. Construirse como ciudadanos. Y eso no es poca cosa.
Desarrollo es un podcast producido por Banasta Mediaciones, dirigido por Clara Mónica Zapata y la producción por Lalita Guillén. La edición de contenidos está a cargo de Manuela Vives y la producción musical es obra de Cristian Gallego. Queremos agradecer infinitamente a quienes nos escuchan y recorren el camino de la cultura, a los invitados también que hacen posible la construcción de este diálogo. Agradecer a nuestros aliados y amigos por vivir, pensar, retar y sobre todo construir alrededor de la cultura. Nos escuchamos en el próximo episodio.